Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, esta enorme organización que agrupa, que integra, representa a cientos y cientos de organizaciones de la sociedad civil, a fundaciones, asociaciones. Hemos vivido en días recientes, las últimas 2 semanas, esta discusión en el Congreso, en ambas cámaras, en diputados y en senadores, por la intención en el nuevo paquete económico de reducir, de eliminar las deducciones en donativos a organizaciones de la sociedad civil. El CEMEFI envió una carta al Senado buscando un diálogo con los senadores para presentar argumentos, para dimensionar el impacto y el daño que esto pudiera tener. Ahora nos explicarán pues la respuesta y lo que ha sucedido. Lo cierto es que esta iniciativa ya se votó, ya es ley, ya la aprobaron ambas cámaras, ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y pues aparecerá en el diario oficial en cuestión de días. Ricardo Bucio, gracias, bienvenido, gracias por recibirnos y por la oportunidad de tener este diálogo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Leonardo, Enrique, Víctor, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Ricardo, don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, Ricardo. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, Ricardo, bienvenido a esta Silla Roja. Gracias, Víctor. Podríamos empezar, Ricardo, con pues dimensionar el problema, ponerle números para que todo el auditorio y quienes nos hacen el favor de escucharnos y atendernos esta noche, pues sepan de qué estamos hablando, cuántas organizaciones de la sociedad civil dependen de donativos, cuántas son donatarias registradas, autorizadas, cuántas no lo son, en qué medida dependen de este recurso. Adelante, Ricardo, por favor. Bien, pues mira, primero en términos de la ubicación de este sector. Hay en el país registradas en un registro que tiene desde hace ya varios años la Secretaría de Bienestar, aproximadamente 46.500 organizaciones civiles en todos los ámbitos que hacen muchísimas cosas, iré dando algunos ejemplos, y de estas 9.500 cumplen con los requisitos que pone el SAT para poder dar recibos deducibles. El SAT pide una gran cantidad de cuestiones administrativas, de control y también de transparencia, poder dar cuenta de cada ingreso, de cada egreso y de quiénes son la población beneficiaria del trabajo de cada organización, es decir, qué se hace con el recurso no solo que el SAT deja de recibir por la renuncia recaudatoria, el incentivo fiscal por el donativo, sino por lo que representa el donativo, que es la mayor parte, y por otros ingresos que tienen las organizaciones. Ahí hay estas 9.500 están obligadas a una total transparencia. En principio, me parece que tendríamos que trabajar para que la gran mayoría de las organizaciones del país estuvieran en estas condiciones, tuvieran mejores capacidades para el funcionamiento, para la administración de sus recursos y también para conseguir apoyos que sean fiscalmente incentivados con estas deducciones. Ahora permanece la posibilidad de que las personas morales, empresas, fundaciones, sí deduzcan los apoyos que den, pero se elimina un porcentaje que tenemos las personas físicas, ahora quizá puedo andar en esto, hasta el 7% de nuestros ingresos anuales que podemos dar de donativos deduciéndolos de los impuestos, porque podríamos dar el total y no deducirlo, pero este es el incentivo para que apoye a las personas físicas, para que apoye a las organizaciones y para que apoye sobre todo, digamos, si ese es el destinatario final, a las personas que son las beneficiarias del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Ahora, este 7%
que un particular puede deducir al donarlo a organizaciones evidentemente autorizadas como donatarias y que tienen la capacidad de otorgar recibos de deducibilidad. ¿Pierden ese 7% por completo, Ricardo? Perdemos ese 7% por completo y no perdemos la posibilidad de deducir, pero sí perdemos el porcentaje. Ahora explico. Teníamos en la ley del impuesto sobre la renta antes de la reforma, básicamente tres paquetes en donde las personas físicas que declaramos impuestos como asalariados o como profesionistas independientes, podíamos deducir. Uno son las deducciones personales, son gastos que tenemos prácticamente todas las personas o familias, gastos educativos, transporte escolar obligatorio, gastos funerarios, gastos de salud, seguros de gastos médicos y un rubro muy importante porque muchas veces es el mayoritario en monto, intereses de las hipotecas. Este rubro de deducciones tiene un límite que hoy está fijado en 5 UMAS anuales, esta unidad de medida que sustituye a los salarios mínimos y que para el año 2020 son poco más de 163,000 pesos. Tenemos un segundo paquete que también se propuso en principio que se eliminara, pero no se aprobó en Cámara de Diputados, que es también poder deducir las aportaciones que cada persona haga a su fondo de ahorro para el retiro, para su Afore. Esto con toda claridad, no solo por beneficio de cada persona en el momento de su retiro, sino para fortalecer este sistema de pensiones con este sistema de pensiones nacional que está en una situación muy compleja económicamente y que requiere el apoyo de las personas en lo particular. Este permanece. Teníamos, y es el que se eliminó, un tercer paquete en donde hasta el 7% de tus ingresos, es decir, no había un monto fijo como en el de las deducciones personales, 7% de tus ingresos anuales tú los puedes deducir si los donas a organizaciones, instituciones sin fines de lucro que tienen la posibilidad de dar recibos deducibles. Teníamos en este monto hasta el sexenio de Felipe Calderón era del 100%, tú podías donar todo y tú podías deducir, claro, se deduce un porcentaje, no el 100%, pero tú podías deducir de impuestos una parte de tus donativos. En el sexenio del presidente Calderón pasó de 100 a 7% y ahora se acaba de eliminar, ahora será de 7 a 0%. ¿Cómo podremos deducir ahora las personas? En el paquete de deducciones personales, que repito, son gastos de salud, gastos educativos, seguros, funerarios e intereses de hipotecas, ahí vamos a tener que meter también la deducción de donativos a instituciones sin fines de lucro, con el mismo tope que había para todo lo demás, 163,000 pesos anuales. ¿Esto qué implica? Pues que vamos a estar en una disyuntiva clara entre deducir aquello que son gastos obligados para cada familia, la salud, los funerarios, la vivienda, o aquellos gastos que son de alguna manera opcionales, como son los donativos a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estamos en una situación que me parece, por un lado, debilita la posibilidad de que las personas físicas tengamos una participación sobre cuál es el destino de aquellos recursos que al ser fiscales ya son recursos públicos, pero podíamos tener una posibilidad de tomar una decisión de esto si yo quiero que los recursos que yo estoy dando se convierta en un donativo y una parte de eso se vaya a una casa hogar para adultos en abandono o se vaya a la atención de niños con desnutrición crónica o a la atención de enfermedades extrañas, etcétera. Yo tenía esa posibilidad, ahora muy limitada. También complica el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, claramente porque las personas podríamos seguir donando sin tener aún teniendo un recibo deducible
sin poderlo hacer efectivo porque el tope se va a llenar con todos los gastos de deducción personal y eso afectará el ingreso de 5,073 organizaciones que desde el portal de Hacienda podemos saber que recibieron donativos de personas físicas en el año 2020. 5,073 son un enorme número de organizaciones y de estas el 10%, poco más de 500, dependen en más del 90% y 325 al 100% de donativos de personas físicas. Pues nos das un panorama complejo, delicado, de la dependencia de estos recursos. Dices tú, más de 500 dependen el 90% y más de 300 al 100%. Quiero suponer que muchas de esas, pues tal vez se verán forzadas a suspender los servicios que brindan a diferentes sectores. Enrique Quintana, por favor. Ricardo, en la discusión pública, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, minimizó el efecto que tiene ya este cambio en esta disposición fiscal, con los siguientes argumentos. Ella señaló que el grueso de quienes realizan donativos a estas organizaciones están constituidos por personas morales. No en términos del número, sino en términos del volumen de recursos que llega a las ONGs. Primera consideración. Segunda consideración, señaló que el número de personas que donan cantidades superiores a las que están fijadas en el nuevo límite son muy pocas. Ella habló de cantidades de decenas, señaló un par de familias, una cosa así, insistiendo en que en la mayor parte de los casos, si las personas mantuvieran el mismo esquema de donación que hoy tienen, no tendrían efectos por este cambio en los límites a la deducibilidad en esta materia. ¿Cómo respondes tú a estos argumentos que dio la titular del SAT? Mira, diría tres cosas. Uno, que creo que una labor no solo que, una condición no solo que beneficia a la democracia, sino beneficia también a la sociedad en su conjunto, y voy a tratar de decir por qué, es tratar de que cada vez haya más organizaciones que son donatarias autorizadas y más personas que pueden deducir impuestos por este tipo de cuestiones. ¿Por qué es necesario? El hecho de que las organizaciones sean donatarias autorizadas quiere decir que tienen una enorme cantidad de obligaciones para hacer transparente cada uno de sus ingresos, quién es la fuente, quién es el donante, persona física o moral, y cada uno de los egresos que realizan a lo largo del año, y dar cuenta de los beneficios y las personas que fueron beneficiadas con este trabajo. Entonces necesitamos que cada vez más todas las instituciones del país, también las que no tienen fines de lucro, tengamos pues como país la mayor transparencia posible. ¿Qué pasa si tú quitas el incentivo? En realidad, las organizaciones que tienen que hacer una gran cantidad de trámites y procesos administrativos para tener esta posibilidad, pero ahora van a disminuir enormemente algunas la posibilidad de tener donativos, no les conviene en realidad hacer este proceso anualmente con el SAT y van a dejar de dar la información. El año pasado ya tuvimos un número importante, casi 3,000 organizaciones de la sociedad civil que no presentaron su informe de transparencia al SAT. Esto en parte porque no recibieron recursos o porque fue un año muy complicado en términos económicos. También se disminuye la posibilidad de que las personas físicas demos clara cuenta de nuestra contribución, formalicemos además ingresos, egresos y con eso aumentemos la posibilidad de participar de la contribución fiscal. Porque si yo llego a mi tope por los intereses de una hipoteca, por ejemplo, una hipoteca que puede ser de 1 millón de pesos, pues se pueden pagar hasta 10, 12 mil pesos al mes de intereses.
Esto quiere decir que solo la hipoteca prácticamente va a llegar a 150,000 pesos al tope y tenemos 13,000 pesos más para todos los gastos médicos del año, para todos los gastos educativos, una parte de las colegiaturas, para gastos funerarios, para otro tipo de seguros médicos y también ahora para los donativos deducibles de impuestos. Cuando yo llegue a mi tope como persona física, la verdad es que le va a convenir al contribuyente no pedir un recibo médico o hacer pagos fuera de la formalidad fiscal, no pagar el impuesto y recibir el servicio, pero sin factura, sin un recibo, porque no voy a poderlo deducir. Entonces es un incentivo para que las personas morales cumplamos en una parte y luego a partir de ahí ya no cumplamos. Entonces me parece, en términos de transparencia no, y en términos también de contribución, no le conviene a la autoridad fiscal, no le conviene al país. Un segundo es que no le conviene económicamente al país, porque cada peso que deja de recibir el SAT, lo que el SAT llama la renuncia recaudatoria, el INEGI dice que se convierte en 8.12 pesos en beneficio de las poblaciones más vulneradas del país. ¿Cómo es esto? El propio SAT nos dice que entre 2014 y el año 2019, estos 6 años, que es hasta el último que tenemos la información completa, esta serie, estos 6 años el SAT dejó de recaudar por donativos de personas morales y de personas físicas 88,000 millones de pesos, un poco más. De estos 88,000 millones, poco más del 15% son renuncia recaudatoria a personas físicas y el resto, una gran mayoría, de personas morales. ¿Qué pasó con estos 88,000 millones? El INEGI, en la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro, que es, digamos, un componente del Producto Interno Bruto Nacional, no solo se usa para eso, pero también suma para efectos del PIB, dice que las instituciones sin fines de lucro dieron un beneficio económico en ese mismo periodo de tiempo de 720,000 millones de pesos a la población. Es decir, cada peso que dejó de recaudar el SAT se convirtió en 8.12 pesos en beneficio de la población. Entonces no conviene, la verdad, que para efectos de la recaudación de muy poco monto en lo que compone, en el conjunto de lo que va a recaudar el gobierno para el año 2022, no se pierde esta posibilidad de multiplicación. ¿Qué podría pasar con un peso que recauda la autoridad? Pues podría a lo mejor convertirse, como lo están proponiendo, en transferencias financieras. Después, claro, de que le quitemos una parte del proceso, de lo que cuesta el proceso burocrático, también de la logística de la operación de distribución y quizá digamos que el resto pueden ser 80 o 90 centavos si fuera una cuestión muy eficiente, va a la población, 80 o 90 centavos, y lo que dice el INEGI es que van 8.12 pesos por cada peso de renuncia recaudatoria. Entonces, me parece que en estos dos argumentos, aunado a un tercero que responde a lo que dijo la propia titular del SAT, es que lo que se promueve de alguna forma es que disminuyendo la posibilidad de que las personas en lo general aportemos y dejemos de hacer una contribución adicional al bien público, adicional. ¿Por qué? Cuando yo doy 1,000 pesos de donativo, yo puedo deducir contra otros impuestos, contra impuestos sobre la renta, básicamente 350, pero yo le doy a la organización 650. Le doy a acciones de interés público 650 pesos de cada 1,000. Entonces, entre más donativos hay más personas que no solo por la vía fiscal, sino por la vía de los donativos directos, aportamos a acciones de interés público. Eliminar esta posibilidad nos pone en una situación de clara
desventaja sin el incentivo a las personas físicas y también supone de alguna forma un mensaje de impunidad. La titular del SAT habló de 7 personas de la misma familia que dedujeron en el año 2020 732 millones de pesos y ocuparon el mecanismo de la deducibilidad para elusión fiscal, para eludir otro pago de impuestos, hacer compensaciones después de su deducibilidad. ¿Qué pasa? Primero, que como se puede deducir hasta el 7% de los ingresos totales, pues hagamos cuentas que una persona que tiene un ingreso de 1 millón de pesos al año, digamos 80,000, poco más de 80,000 pesos mensuales, puede deducir hasta el 7%, 70,000 pesos. Podría donar más, puede deducir 70,000 pesos. ¿Cuánto se necesita tener de ingreso personal, porque son donativos de personas físicas, de ingreso personal neto anual para poder deducir 732 millones de pesos? Son personas que están entre 2,000 hasta 6,000 millones de ingresos personales anuales después de impuestos. Claro que la autoridad sabe perfectamente quiénes son muy pocas personas en el país, se conoce con nombre y apellido, y para evitar la elusión tenemos a la Procuraduría Fiscal. No tendríamos que hacer una amputación de todo un sistema que tiene una utilidad práctica medida y comprobada, porque hay una parte del cuerpo muy pequeña que está de alguna manera funcionando mal. Por una enfermedad muy pequeña, cuando se detecta un pequeño tumor, pues hacer una autopsia no parece ser de ninguna manera la mejor decisión. Muy importante esta perspectiva y poner esto así en su dimensión completa, porque el argumento del gobierno y este discurso de la señora del SAT es que había excesos, que había abusos, que había gente que deducía más de lo que en realidad le correspondía y que el fisco o la recaudación fiscal del país se veía afectada. Tú acabas de presentar los argumentos de por cada peso que no se paga al fisco, que no se pagan impuestos y se dona, se multiplica por 8. En resumen, o déjame ponerlo en esta perspectiva, estamos en lo fiscal, luego iremos a lo social y a lo político también, pero en lo fiscal, exclusivamente en este terreno, esta medida afectará, Ricardo, de forma severa, contundente, a muchas organizaciones que van a tener que disminuir, eliminar o de plano suspender sus servicios. ¿Qué dirías? Mira, claro que va a depender de cómo se reinvente cada organización, pero es un problema en dos sentidos. Cuando uno tiene una organización de cualquier tipo, normalmente una parte importante del trabajo es la recaudación, porque sin recaudación no hay la posibilidad de tener un centro de pensamiento o tener una casa hogar o tener un servicio de alimentación, etcétera, ¿no? Hay 1 millón de personas que reciben servicios alimentarios todos los días de organizaciones civiles en el país, por ejemplo. No hay esa posibilidad sin la recaudación y la inversión de tiempo que se necesita para eso ya es importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues de alguna forma se va a tener que aumentar sustantivamente el tiempo, el esfuerzo, el talento que se invierte en la recaudación y se va a dejar de hacer trabajo sustantivo. O recaudo o atiendo a las personas, o recaudo lo suficiente o atiendo menos personas. Las disyuntivas son claras, 2 y 2 son 4, no hay manera de multiplicar en ese sentido. Estamos haciendo una encuesta con organizaciones, nos han contestado quizá ahora unas 180 organizaciones, pero vamos a tratar de ampliarla lo más posible, preguntándoles cuál es la afectación que prevén. Y hay situaciones preocupantes. El 4%, me hago cargo de que son pocas, pero están en todo el país y algunas son grandes.
El 4% dice que no cree que va a tener ninguna afectación, pero es el 4%. El 96% dice que va a tener afectaciones de distinto tipo. Disminución de servicios, disminución de eliminación de algunos servicios, van a tener que trabajar con menos personas empleadas, algunas van a disminuir el número de bienes, servicios o de personas atendidas o las transferencias financieras, entre otras afectaciones. Ahora, ¿qué pasa ya no solo con la afectación a las personas destinatarias, sino a la operación de las propias organizaciones? El propio INEGI nos dice que hay un poco más de 712,000 personas que trabajamos de manera remunerada en organizaciones de la sociedad civil. Es un sector importante para efectos del empleo, y cuando el año pasado tenemos ya las que no entregaron el informe, como mencioné, pero además 26% que no recibieron ningún donativo deducible durante el 2020, la posibilidad de empleo en este tipo de organizaciones que producen también trabajo se disminuye enormemente y puede aumentar, no sé qué tanto pueda pegar en las estadísticas nacionales, pero aumentar el desempleo y perder una cuestión muy importante que es parte de cómo se multiplica este peso de 1 a 8. Quizá en esto doy un intento de explicación, cómo es que pasa esto que parece mágico. Primero, el peso que se deduce, que deja de recaudar la autoridad, va acompañado siempre al menos de otros 2 pesos, a veces 3, que da el donante, que son de su bolsa y que esos no deduce nada de ellos. Entonces ahí hay, digamos, por cada peso otros 2 que son donativos. Las organizaciones recaudan también donativos que no son deducibles de impuestos, también hacen actividades o dan servicios por los cuales reciben cuotas de recuperación y dan una gran cantidad de servicios voluntarios. Hay organizaciones que tienen, por ejemplo, hasta 5,000 profesionistas que dan trabajo voluntario, médicos, enfermeras, abogados, profesores, que dan horas de trabajo voluntario gratuito, que si lo cobraran pudiera ser un monto muy grande, y que abonan en esto a la reproducción de este peso para que se convierta en 8.12 pesos. Entonces tenemos la población, 712,000 personas que trabajan de manera remunerada, y además tenemos también datos del INEGI, no son datos de organizaciones, de más de 2.1 millones de personas que hacen trabajo voluntario en organizaciones, que trabajan en los consejos de administración, que buscan el dinero, que son los que conforman los patronatos, que dan trabajo profesional en una y otra área, y que aportan en este sentido a la sociedad sin ningún tipo de remuneración. Más de 2.1 millones de personas. Entonces aquí también hay una afectación que hay que medir, que no es solamente fiscal, ya es también de la afectación que pueda tener a la población que está remunerada y laboralmente activa. Claro, de empleo. Probablemente algún porcentaje de esas personas que trabajan en estas organizaciones pues podrán perder sus empleos, estos más de 700,000, y vamos a ver de qué tamaño afecta a los voluntarios. Víctor Piz, por favor. Sí, pues es lamentable, ¿no? Que paguen justos por pecadores. Lamentable también que no haya habido el diálogo que ustedes buscaban en el Senado, en la Cámara de Diputados, sobre estas reformas fiscales que limitan la posibilidad de recibir donativos por parte de personas físicas. La pregunta, Ricardo, es ¿cuáles son las opciones que plantean las organizaciones de la sociedad civil? No sé si entre esas opciones esté la vía legal. Lo pregunto porque hay quien considera que esta modificación al artículo 151 de la ley del ISR puede en algún momento ser inconstitucional por no atender el principio de proporcionalidad tributaria.
tú dices, esta reforma pone en desventaja a las organizaciones, pero en realidad es una amenaza, ¿no? Sobre todo para estas 500 que dependen al 90% de los donativos, o las 300 que dependen al 100% de los donativos. No sé, digo, tal vez sea temprano para plantearlo así, pero quizás quedaría ahí la opción legal como un recurso, ¿no? Mira, me parece que hay una parte importante en términos legales, y es que se afecta de alguna manera es el derecho de asociatividad que tenemos las personas, que podemos asociarnos para actividades que no sean ilícitas, evidentemente, y que cuando lo haces además en favor de terceros puede ser reconocida como una actividad de interés público. Entonces, es el derecho a la asociatividad, pero también es la obligación del Estado desde el año 2004, porque tenemos una ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. En realidad tenemos 33, una ley federal, 32 leyes estatales, en donde las autoridades tienen esta obligación de activar, de promover, de incentivar que haya más trabajo ciudadano y que se amplíe de alguna manera en ese sentido el espacio público. Pero legalmente, aunque hay esta situación, legalmente y para fines evidentemente de que funcione el presupuesto público nacional, se ha determinado ya que las decisiones fiscales del Congreso de la Unión no pueden ser contravenidas ni por acciones de inconstitucionalidad, ni pueden presentarse amparos judiciales frente a ellas. Entonces, en realidad, la vía legal no es un camino. ¿Cuál me parece que tiene que ser, sobre todo pensando en el bienestar a mediano y largo plazo? Es el hecho de que se requiere que el país tenga una reforma fiscal, no solo por este tema. Evidentemente, nuestro federalismo ya no da con la situación, con el esquema fiscal que tenemos. Varios sectores productivos lo han pedido, lo han propuesto. Hay análisis de especialistas, de académicos que hablan de la necesidad no de hacer ajustes, pequeños ajustes fiscales, como los venimos haciendo ya hace muchos años, sino pensar de fondo, también en las formas, claro, pero pensar cuál es la mejor reforma fiscal, cómo se puede aumentar la capacidad tributaria, la base fiscal que tiene el país, y cómo se puede redistribuir de mejor manera para que tenga el mejor impacto en la sociedad, ¿no? Y creemos que aquí, al menos la evidencia que existe por parte que está recogida tanto en el INEGI, pero también en la encuesta nacional de ingreso-gasto, ahora doy ese dato. Estos datos dan cuenta de que es una buena inversión, como está muy claro en muchos países de la OCDE, los que tienen mejores niveles democráticos de educación, seguridad, que fomentar el trabajo de la ciudadanía tiene un impacto positivo. El dato adicional es de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Ustedes saben que es una encuesta que realiza el INEGI, digamos, por largo tiempo. No van quienes encuestan a millones de hogares, es una muestra muy, muy amplia. No van una sola vez al hogar, levantan el cuestionario y se van, o lo hacen de manera telefónica. Van al hogar, regresan varias veces, conocen las dinámicas de los hogares, establecen una serie de parámetros y de criterios, y claro que escuchan a la familia y tienen esta posibilidad de conocer cuál es la relación entre ingreso y gasto. Y acá hay 2.8 millones de hogares que han dicho que reciben bienes, servicios y transferencias financieras de organizaciones de la sociedad civil de los 3 deciles más pobres del país, del 30% de la población. Hay más hogares que lo reciben, pero de este grupo mayormente vulnerado en los ingresos y en la posibilidad del desarrollo humano y social, 2.8 millones de hogares reciben aportes de las organizaciones. Entonces creo que sí, la reforma fiscal tiene que estar pensada más allá de en cómo funciona, cómo asegurar el mejor funcionamiento de las autoridades, en qué es lo que más beneficia al país, cómo se recauda más,
cómo se reingresa más, cómo se redistribuye de tal manera que también la redistribución fiscal sea un mecanismo de combate a la desigualdad y, por la evidencia, no lo ha sido. Y no veo, Ricardo, ahora dirán Enrique y Víctor, pero yo no veo en el horizonte cercano, en el inmediato a esta administración, que está ya a la mitad, a este gobierno, el presentar una reforma fiscal ante el Congreso. Todo pareciera indicar que la segunda parte del sexenio se va a ir sobre estas medidas tomadas y votadas ahora en el paquete económico. Déjanos hacer una pausa aquí rápidamente, es muy breve, vamos a mensajes y regresamos a la recta final, por favor. Quedan algo así como 15 minutos. Ricardo, seamos muy puntuales para tratar de completar todos los temas. Enrique, adelante. Ricardo, más allá de la relevancia que tiene esta actividad de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a sectores desfavorecidos, pareciera cuando vemos hacia el mundo que en México estamos muy abajo. ¿Cómo podemos rankearnos, clasificarnos respecto a esto que algunos denominan el tercer sector, que no es ni privado ni público, sino es algo adicional, si nos comparamos particularmente con países, por ejemplo, de la OCDE? Mira, te doy algunos ejemplos breves. En Estados Unidos, las personas físicas pueden tener un paquete, un solo paquete, como ahora se ha planteado aquí, de hasta el 60% de su ingreso total. Pueden hacer deducciones hasta por ese monto. Hay muchos rubros, también ahí están los donativos a las instituciones sin fines de lucro. Esto, no solo esto, sino también el esquema de relación política y de organización social de la Federación y de cada una de las entidades del gobierno norteamericano han hecho que allá tienen poco más de 1.500.000 organizaciones de la sociedad civil constituidas legalmente. Tenemos acá, repito el número inicial, 46.500 registradas. ¿Qué pasa con esta enorme diferencia de la capacidad, de la densidad organizativa de la sociedad? Pues allá pueden en un pequeño poblado hacer una organización para aprovechar los desechos que se producen en la localidad, otra para promover artes, la formación de personas que hacen cerámica para venta, otra para cuidar a los deportistas, para cuidar el arroyo, para cuidar el bosque, para promover el cuidado de una escuela en particular, de otra, para ayudar a las actividades del templo, para cuidar las aceras, las banquetas, etcétera, para promover deportes, juegos, para mirar las estrellas, para hacer observación de la fauna y la flora, muchísimas organizaciones. ¿Qué pasa cuando tienes esta densidad organizativa? Promueves que cada persona nos hagamos cargo de lo que es común, del espacio público. Por eso creo que, aunque la afectación a la economía de las organizaciones y a su beneficio social va a ser amplia, me parece que el mensaje más importante es que se restringe el espacio social, que se restrinja la posibilidad de que a través de cuestiones concretas las personas podamos participar de lo público, porque esa es la esencia finalmente de la democracia. La democracia es que todos participemos del bien público. Lo hacemos de una forma en la democracia electoral a través del voto, pero en realidad tenemos muchas formas de hacerlo. Tener una perspectiva de legalidad contribuye, tener una manera de no ejercer violencias contra los demás y generar riesgos contribuye, también tener una manera de no cometer delitos y no afectar ni la vida, ni el patrimonio, ni la salud emocional de las demás personas contribuye, y interviniendo para que podamos
participar de aquellas cosas que nos son muy cercanas, nos es muy cercano la situación de la colonia en donde estamos, de que haya seguridad, de que el parque esté bien, todo eso es muy necesario y es imposible, hoy es legal, imposible fácticamente, económicamente, incluso en muchos casos legalmente, que cada uno de los 2.500 gobiernos que tenemos en suma, incluyendo los municipales, los estatales y el federal, puedan arreglar todos los asuntos sociales. Pero además no le toca al Estado. El Estado tiene obligaciones claramente determinadas en el marco legal de garantizar los derechos, pero no tiene una obligación de organizar toda la vida pública ni tampoco de dirigir las acciones de toda la ciudadanía. Para eso podemos y tenemos esta capacidad y este derecho de la organización. Entonces, aquí, haciendo este comparativo, Estados Unidos tiene 60% de este paquete de deducciones, países como Alemania y Francia tienen 20%, países como Chile tienen 150,000 organizaciones de la sociedad civil registradas y sabemos que tienen aproximadamente el 20% de nuestra población. Estados Unidos, que tiene 3 veces nuestra población, tiene 1,5 millones de organizaciones registradas, y en Canadá, por ejemplo, cada persona participa en promedio en 25 organizaciones del tercer sector, como acabas de mencionar, Enrique, desde la organización de la iglesia, la deportiva, la comunitaria, la organización civil, el apoyo a Centroamérica, lo que quieras, muchísimas organizaciones civiles. Muy abajo, como bien dices, Enrique, a lo mejor hemos sido muy pobres en México en desarrollar esta cultura organizativa. Yo creo que tocas un tema central, Ricardo, aquí, porque pues estas organizaciones cubren, abarcan, abordan una infinidad de tareas que el Estado no alcanza. Y como bien dices, a lo mejor que no le corresponde, que le toca a la sociedad. Me pregunto si ahora estas medidas van a inhibir esas actividades. Víctor, adelante. Sí, en ese sentido, Leonardo, yo le quiero preguntar a Ricardo si una señal con esta reforma es quizá que el Ejecutivo está empeñado en que el Estado sea el único proveedor de beneficios de la sociedad mexicana, ¿no? Lo cual es contradictorio, que ya lo mencionabas, ante la evidencia claramente de que cada vez es mayor la insuficiencia de recursos públicos, de ahí la necesidad de que haya una reforma fiscal, pero no sé si la señal principal que vean ustedes sea esa, que el Estado, el Ejecutivo, está empeñado en eso, en ser el único proveedor de beneficios sociales. Mira, en la práctica no, te voy a mencionar por qué. Un solo ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos muy, muy reales y cotidianos. Desde hace un año, un poco más de un año, o 2 años, no existe la posibilidad de que el Instituto Nacional de Migración tenga en las estaciones migratorias a niños, niñas o adolescentes, desde bebés hasta los 17 años. ¿Qué ha pasado desde que se hizo esta reforma legal? La autoridad migratoria, cuando localiza a una persona migrante que no está de manera regular en nuestro país, la entrega, cuando es menor de edad, la entrega a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Las procuradurías en el país, la totalidad de las procuradurías que dependen de los DIFs, no tienen la capacidad para atender a estas personas. Tenemos más de 2,000 DIFs que reciben presupuesto público. No tienen la capacidad y en total, aunque tienen espacios de alojamiento, no son especializados para niñez migrante. Tendremos quizá 1,000 lugares de alojamiento para niñez migrante en todo el país por parte de las autoridades públicas. Lo toman a los niños, los llevan a las casas hogar y le piden a las organizaciones que los reciban, casi la totalidad. Estamos detectando como país y lamentablemente deteniendo y deportando aproximadamente 50,000 niños y niñas extranjeros
migrantes cada año, y la gran mayoría están atendidos por organizaciones civiles a petición expresa de las autoridades. Entonces, en la práctica, este ejemplo se repite con muchos temas. Las autoridades se apoyan desde el municipio hasta la federación, se apoyan en organizaciones civiles para muchísimos servicios que no pueden dar. El Estado es insuficiente y saldría carísimo, por ejemplo, hacer ahora una Cruz Roja nacional, estatal, municipal, delegacional, que fuera una Cruz Roja pública, que tuviera que repetir esto el Estado. Me refiero a la Cruz Roja por el segundo ejemplo. Un amigo nuestro, miembro de el consejo del CEMEFI, su hijo tiene un accidente en una playa. La delegación de la Cruz Roja no tenía recursos para operar, no tenía ambulancia disponible, y lamentablemente por eso, después de unas horas de no tener atención y no había servicios públicos, su hijo fallece. Él crea un patronato para poder ayudar a la organización, a la Cruz Roja delegacional, ni siquiera es la municipal, a la de la delegación local, y consiguen equipamiento, ambulancias. Ahora tiene un recurso asegurado para que pueda operar en bien de todas las personas. Primero, ¿qué pasó? Fue la inexistencia de la autoridad y la debilidad de la organización civil lo que no dio capacidades para atender a su hijo que murió. Y ahora es la organización de la sociedad civil que le da posibilidades a la población de ser atendida, porque sigue sin haber una atención de la salud pública, del gubernamental. Digamos, esto se repite en muchos lados. Entonces el Estado no ha dejado de pedirle servicios a las organizaciones. Lo que está haciendo con medidas como esta es inhibir su acción, o dejar la responsabilidad también de poder hacer estas actividades que le piden las propias autoridades sin ningún apoyo o beneficio público. Nos parece que esto es muy riesgoso. Puede costar vidas, se traduce en situaciones específicas, pero hay también una cosa que quisiera reiterar. El Estado no tiene la obligación de hacer todas las cosas en el espacio público. Este espacio debe de estar libre, debe de estar con la posibilidad de que las personas aportemos aquello para lo cual consideremos que se puede hacer una acción de interés público, y no se sustituye ahí o no se complementa la acción del Estado, sino se desarrolla libremente la capacidad y la creatividad ciudadana para hacer algo del bien común. Nos quedan 5 minutos. Les pido hagamos un uso pues muy eficiente de esto. Lo que acabas de explicar, Ricardo, me parece pues muy comprobable en los hechos, porque en los hechos las organizaciones en la realidad complementan muchas labores que el Estado pues es incapaz de hacer, como esto que acabas de decir de la niñez migrante, etcétera, etcétera. Pero me preocupa que en el discurso, Ricardo, en la retórica, yo observo un tono presidencial de ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil, no solamente poniéndoles motes y cosas, sino diciendo con toda claridad que a lo mejor ahí existe la percepción de que son una representación del empresariado y sirve para evadir impuestos. Algunos ahí en la retórica y en el discurso oficial lo han señalado así. Enrique, rápidamente, por favor. Ricardo, una de las opiniones que expresaron diputados morenistas en el debate es que la filantropía debe costar, es decir, que hay un contrasentido en la deducibilidad, porque para que la filantropía sea tal realmente, pues el donante tiene que sacrificar y no el Estado a través del esquema de deducibilidad. ¿Qué le responderías a quienes argumentaron de esta manera? Primero, nuevamente, siempre recordar que cada peso que dona una persona no lo puede deducir entero. Hay por lo menos 65 centavos que salen de mi bolsa y no tienen ninguna afectación al fisco. Hay un porcentaje que sí lo tiene con un límite.
el límite estaba establecido, ahora se ha reducido enormemente, era hasta el 7%, ahora se ha reducido enormemente. Pero me parece que en ese sentido sí hay una visión muy, muy parcial. La filantropía, la posibilidad de que las personas aportemos dinero, talento, tiempo para el bien público de manera gratuita, la filantropía es más fuerte en aquellos países que tienen mejor cultura democrática y mejores condiciones de desarrollo, además de mejores niveles de desigualdad o menos desigualdad, porque contribuir adicionalmente a lo fiscal es lo que más beneficia al país. Ahora, yo creo, y ahí comparto la visión del presidente del SAT, de la fracción mayoritaria, en que el país requiere más recursos fiscales, el país requiere más orden, requiere más formalidad, pero entonces hay que tomar medidas que contribuyan a eso y no medidas que inhiban la participación ciudadana en lo público. Muy claro, Ricardo. Gracias. Víctor, rápidamente. Sí, decías que va a depender de cómo se reinvente cada asociación o organización, pero en este momento dirías, con esta reforma está garantizado el trabajo de las asociaciones o organizaciones civiles. Como dices, esta reforma que inhibe su trabajo, que obstaculiza los medios de financiamiento de estos organismos, ¿es un retroceso en la vida democrática del país, como lo ven algunos? A mí me parece que sí, yo coincido en eso, porque poner una límite de alguna manera a la posibilidad de que se amplíe el espacio público y de que cada vez más personas, más organizaciones atiendan situaciones en todos los lugares del país, pues sí afecta el espacio público y afecta la democracia. Y al final va a afectar casos específicos. Hay un niño con autismo que no es recibido en la escuela, que no tiene posibilidad sus padres y a veces no hay posibilidad porque no hay especialistas de ser atendido y que una organización le da la atención. Déjenme decirles un dato, por ejemplo, para los temas de salud mental en el estado de Colima, en el estado de Tabasco, hay una persona especialista en psiquiatría infantil, para, en algún caso, 280,000 niños y niñas, en otro para 300,000. ¿Quién hace los servicios? Pues los hacen las organizaciones. ¿Qué va a pasar si una organización cierra? Se afecta a cada niño en particular. Entonces, tomar las decisiones solamente por los montos que puede recaudar el gobierno y perder de vista, digamos, el efecto social, la afectación política y también el efecto económico, porque poner un peso y sacar 8, poner un peso y sacar 80 centavos, pues me parece que no hay disyuntiva en cuál es una mejor inversión económica. Entonces creo que aquí sí puede haber una afectación del espacio público. Pues llegamos al final. Creo que podríamos continuar esta discusión y este debate mucho más tiempo. Hay claros signos, pues muy preocupantes con esta medida. No solamente lo acabas de señalar, retroceso democrático, inhibición de la participación pública, afectaciones, sí, en lo económico y en lo fiscal, reducidas me parece, pero sobre todo en lo social. Muchas personas, ciudadanos, se verán afectados a lo largo y ancho del país. Acabas de señalar el caso de la salud mental en 2 estados de la República, pero hay muchísimos, de migrantes, de niños con discapacidades, de madres solteras, de personas en edad mayor con atención limitada, disminuida. En fin, hay muchísimos. Y existe esta visión de que el Estado sea muy grande, muy poderoso y lo cubra todo, pero pues la limitación de la participación ciudadana creo que tendrá graves consecuencias. Ricardo, te agradecemos muchísimo. Nos tenemos que ir porque se nos termina el tiempo, pero queda la invitación abierta para continuar esta plática y esta charla más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Leonardo, Víctor, Enrique. Muchísimas gracias. Don Víctor Piz. Gracias, Leonardo. Desearle éxito a Ricardo en esta
en esta tarea que está emprendiendo. Y gracias, buenas noches a todos. Don Enrique Quintana, buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Y no hay que considerar esto como un hecho consumado. Puede cambiar. Te esperamos. Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. Don Víctor Piz, gracias. Enrique Quintana, gracias. Y a todos ustedes que nos hacen el favor y la gentileza de escucharnos. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones.